Bueno, ¿pudieron leer el capítulo de hoy? Hoy vamos a estar así, así, que hay un montón de material. Pero, ¿saben una cosa? Yo lo enriquecí en algunas partes un poquito, con este libro que no sé si se acuerdan, lo vieron. Este libro lo escribió Gustavo, es un libro devocional, que habla de los dones del Espíritu, regalos de Dios. Y están todos los dones que hasta ahora se conocen, no solamente los de las listas que vamos a ver hoy, hay algunas cosas que son interesantísimas, sí. Que en ITSI comunidad en YouTube Están las clases, tal cual, que fueron buenísimas antes de la pandemia, las clases que él dio de dones. Así que bueno, algunas cosas las he ampliado un poquito y no sé si estará el libro todavía en biblioteca, si habrá acá, sería bueno preguntar. La verdad, imperdible. Así que bueno, vamos a empezar, vamos a ver los dones y el servicio. En el capítulo anterior, que estudiamos en Efesios 4, del 1 al 16, vimos el servicio que rinde a la iglesia, que es el servicio del cristiano, de todos los creyentes y no de ciertos elegidos. Vieron que en el capítulo anterior Martín nos hablaba, en algunos lugares lo llaman los dones rectores, hablamos de lo que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores maestros. Pero eso no es una élite, sino que es parte de la iglesia y son iguales que nosotros, iguales ante Dios también. Que los ministros especiales son regalos a la iglesia y que su función es la de capacitar a los santos para su ministerio y llevarlo a cabo, y que Cristo resucitado ha dado dones a los hombres y que el ministerio pertenece a todos los santos y no solo a los nombrados en el versículo 11. Esto es un regalo que Dios nos dio, los dones, y que tenemos que, como dice el mismo apóstol, anhelarlos y preguntarnos. Ahora, no hay lugar para espectadores. Eso lo puse bien claro porque todos tenemos la posibilidad de servir con las capacidades que Dios nos dio. La lista de los dones de Romanos 6, del 4 a 6. ¿Se anima a leerlo alguien? Sí. ¿Quién lo tiene? Romanos 12, del 6 al 8. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de la profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Qué bueno, Pablo arranca esta parte haciendo una analogía de la iglesia con el cuerpo. Me hace pensar, justo en la clase de Biblia, el domingo, vimos la analogía de la iglesia con el edificio. Y hoy nos toca ver la analogía de la iglesia con el cuerpo, ¿no? Y vemos que hay una unidad, hay diversas partes del cuerpo, todas con distintas funciones. Y todas las partes y roles diferentes constituyen una unidad. Nadie se puede andar separando y diciendo, no, porque no soy del cuerpo, como dice el apóstol. Así que bueno, dones, la traducción es del griego, es la palabra carisma, y la misma raíz es la palabra traducida gracia, es decir, los dones son favores concedidos por Dios sin merecimiento de parte de las personas favorecidas. Dios nos regaló, dice, o sabemos que todos al menos tenemos un don.
Todos al menos sabemos, tenemos un don. ¿Conocés cuál es el tuyo? A veces uno sabe algunos dones específicos que son más sencillos, pero puede haber más. Puede haber más y es bueno buscarlos. Y ya vamos a ver cómo avanzar sobre eso. Algunas particularidades del pasaje: se listan los dones como deben ser ejercidos, se listan los dones y no como deben ser ejercidos, no se contemplan los funcionarios, sino habilidades que pueden ser ejercidas por funcionarios o no. Cuando hablamos de funcionarios, son los dones que vimos en la clase pasada. Muy bien, y acá vamos a entrar a ver los dones. Si tienen preguntas, pregunten, me avisan y preguntan. Y si no, se las sé contestar, porque la verdad no considero que saber todo. Le digo, miren, la próxima clase les contesto de lo que no esté seguro. ¿Está? Profecía, se refiere a un mensaje inspirado por el Espíritu de Dios. En la Nueva Biblia Española dice, es el hablar inspirado. A veces se trata de una predicción de un acontecimiento futuro, como en estos pasajes, ¿no? Pero en su esencia es un mensaje inspirado para la instrucción, la edificación, la exhortación y el aliento. Esto es bueno tenerlo en claro. A veces uno piensa en la profecía y siempre, normalmente piensa en una predicción del futuro. No siempre es así. Es una palabra que te va a alentar, que te va a animar, que te va a exhortar, y después vamos a ver bien el don de exhortación como es, que te va a edificar, te va a instruir. Esa es la verdadera profecía. ¿Puede haber algo futuro? Sí, puede haber. Pero eso no quiere decir que sea lo que Dios quiere. Por ejemplo, cuando fue el apóstol Pablo a la ciudad, iba camino a Jerusalén y vino el profeta Ágabo y le dijo, esto van a hacer, y lo ató en las manos, en los pies, no me acuerdo dónde lo ató, y dice, esto van a hacer a la persona que tiene este cinto, ¿no? Y entonces le decían los que lo acompañaban a Pablo, no vayas a Jerusalén para que no te pase, pero Pablo iba seguro. Ahora, ¿la profecía era real? Sí, fue real porque le pasó eso. Sin embargo, la visión de Pablo iba más allá que una profecía que en ese momento era negativa. ¿No es cierto? ¿Tuvo que sufrir Pablo? Sí, sufrió y mucho, pero llegó al punto donde Dios lo había mandado, independientemente de la profecía que le habían dado. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo se ejerce? Bueno, la instrucción al profeta para el ejercicio de su don es de usarlo conforme a la medida de la fe. Esto es en proporción a su fe, como dice la NBI. El mensaje del profeta debe ser evaluado por la congregación. No porque alguien venga y diga que tiene palabra profética, significa que vamos a decir sí, amén. Hay que evaluarlo. Siempre hay que evaluarlo con la palabra, evaluarlo con lo que el Señor te muestra en el corazón, con la paz. A mí me ha tocado que alguien venga y me diga determinada cosa y el Señor a mí me dijo exactamente lo mismo y exactamente lo contrario. Y tiempo después confirmé que era así, como el Señor me había dicho a mí, que no era una palabra profética inspirada. Pero por eso el término jurídico tendría que estar sujeto a derecho. Claro. O sea, si toda palabra que venga del pedido se pasa a 1 milímetro de la raya que tenés marcada acá, No es. Tal cual. por lo menos está distorsionada o hay un par de ruidos que incomodan y hay que prestar atención. Siempre, o sea, a ver, en ese sentido a mí me cuesta, soy bastante escéptico porque padecí los mitos de esto. Dios me dijo, y en ese Dios me dijo ya era
Entonces, luchar contra ese tipo de cosas a veces me va perturbando al desarrollo de la iglesia, perturba tu propio desarrollo espiritual. Ahora, no quiere decir de que no pase y han venido y te han hablado cosas sin decirme, Dios me dijo, y generalmente eran palabras que sí eran para aliento y que a futuro era algo que a vos. Tal cual. Pero no se pasaba en esto. Por eso digo, siempre la profecía está sujeta a derecho en términos legales. Tal cual. Sujeta a lo que la palabra dice. A ver, vamos a ir viendo otros dones que se complementan con esto. Se complementan, como el don de discernimiento de espíritu, el de la palabra de conocimiento. Son dones que se complementan en esto. Y lo vamos a ir viendo. Me fui para el otro lado. Servicio o ministerio, que es la traducción de diaconía, es lo que venimos viendo, se refiere a cualquier manera en que un creyente común y corriente puede estar al servicio de otro. No hace falta en esto mucho explicar, ¿no? ¿Cómo se ejerce? Sirviendo con alegría. La habilidad de realizar un buen servicio, bien un servicio humilde, es un don. Todo servicio nos tiene que provocar alegría. Todo servicio se debe hacer con una sonrisa, como la que tiene ahora Valeria. Con alegría, con alegría. Porque si no estamos alegres, cuando servimos al Señor, algo nos pasa. Y les puedo asegurar que el problema no es del Señor. Si no estamos alegres cuando servimos, algo nos pasa. Entonces hay que parar y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tengo que arreglar? ¿Qué pasa en mi vida? ¿En qué no me puse a cuenta con el Señor? O con el hermano, o con quien sea, porque si no te provoca alegría, algo pasa y el problema no está en el Señor. O porque estamos haciendo algo que realmente no es el servicio que tenemos que dar. También. Porque a veces hacemos cosas porque otros las hacen, O porque no hay quien la haga. O porque hay quien lo haga y hay que hacerla. Y Claro. entonces no entra dentro de la tónica de decir, bueno, yo lo puedo hacer, no hay otro que lo haga, pero lo hago bien, lo hago desde el corazón. Claro. Aunque sea transitoriamente. Y hay Claro. otros que les es una tarea, entonces ya ahí... Hay veces que Creo hay... el servicio no es que siempre tiene que ver con las cosas que necesariamente nos gustan. Claro, no, ojo, hay veces que hay que hacer cosas porque no hay quien lo haga, Claro. pero eso no se puede, si no me trae alegría, no se puede prolongar en el tiempo, ¿entienden? Uno puede sacar las papas del horno en algún momento, 1, 2 veces, 3. Pero si eso me trae carga al corazón, no me trae alegría cuando lo estoy haciendo, hay algo que tengo que hablar, tengo que resolver, que ver de qué manera poder solucionarlo. ¿Se entiende? Pero nos tiene que traer alegría. No quiero extenderme. El don de enseñanza es la capacitación sobrenatural de gracia que le permite a ciertos miembros del cuerpo de Cristo, se dan cuenta que esta la hizo Gustavo, ¿no? Esta definición, ya es más, tiene más adorno, más flores, más completa, ¿no? Miembros del cuerpo de Cristo, afectar positivamente el entendimiento de las personas para que puedan comprender los propósitos de Dios en Cristo. Es la capacitación sobrenatural de gracia. Que nos da para que otros puedan comprender y llegar al propósito del Señor. La enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia no es una enseñanza solo de doctrina, sino una enseñanza de vida cristiana. ¿Qué nos dice Gustavo que cuando presenta un bebé? ¿Se acuerdan? No va a ser lo que vos le digas, sino va a ser lo que vos hagas. Nuestro testimonio es una enseñanza para el otro, es una enseñanza de vida cristiana. La enseñanza se enseña la vida de Cristo como fundamento de la iglesia de Cristo, es decir, la vida de Cristo como sostén de la experiencia de fe
de aquellos que forman la iglesia de Cristo. Enseñamos a vivir a Cristo. Enseñamos a vivir como Cristo quiere que vivamos. Es así la iglesia. Bueno, hay algunos que tienen ese don, esa capacidad de hacerlo mejor que otros. Y entonces podemos decir que eso es el don de enseñanza. ¿Cómo se ejerce? Transmitiendo la enseñanza que tengas de Cristo y con el testimonio de vida. Esto es un instrumento de transformación de vidas. Es cierto, no todos tienen el don de enseñanza, pero todos enseñamos. De alguna manera, todos enseñamos, ¿sí? Seguimos. Si tienen duda, me paran, me dicen, o si aclaran, si hay algo que aclarar, me avisan. Don de exhortación. Paracaleo. Para quiere decir ponerse al lado y caleo llamar. ¿Saben? Generalmente el don de exhortación uno lo tiene como el palo, ¿no? Como que viene uno y me exhortó, me dio un palo para que me acomode. Y no tiene nada que ver con esto. Yo cuando estudié esto, aquella vez me quedé así, ¿cómo el don de exhortación es esto? ¿No? Es hermoso. Literalmente significa uno llamado a ponerse al lado. Jesús usa la misma palabra para referirse al Espíritu Santo, paracletos. El verbo traducido abarca una amplia, diría ahí, gama de sentidos. Animar, rogar, consolar, confortar, ayudar, abogar. Todo eso es lo que significa paracaleo. No está retar ahí. Retar no está. ¡Qué cosa bárbara! Es una confusión que muchas veces se recontradifundido. Yo creo que por un tema de no conocer el idioma que hablamos. Entonces nunca tuvieron la mínima, digamos, interés por agarrar un diccionario de sinónimos y darse cuenta que una exhortación no es una reprensión. Y que una reprensión tampoco es un estallarle la cabeza a golpes a alguien. Claro, tal cual, dale con la Biblia, Juan. Y es eso. Yo creo que pero como la palabra asusta, medio complicada. No habla de cierta energía. Sí, pero puede ser. Pero Positivo. alentar con palabras con forma Claro. positiva. Sí. No decaigas en lo que estás haciendo. ¿Por qué estás retrocediendo? No, dale, Claro. si vos lo venías haciendo. Y yo estoy exhortando a esa persona. Claro. Ahora, si yo le empiezo a sopapel en la nuca, ya. Claro. Es otra cosa. Conocía a un hermano que lo llamaban Don Exhorto, ¿viste? Pero no con estas características, Y entonces estaba mal llamado Don Exhorto, pobre. Y aparte, no corresponde tampoco decir ahora a alguien de esa manera, ¿no? Ahora uno lo piensa, pero bueno, en algún tiempo uno lo decía de esta manera, después uno va madurando también, ¿no es cierto? Mira, yo que hace muchos años que conocí al Señor, te digo que se vivía exhortando en aquellas épocas. Y eran todas para tirar un palo. Dios Claro. estaba esperando atrás de la puerta para sacudirte. Nada que ver con la misión que hoy tenemos de lo que es Dios, de lo que es Jesús, de lo que es la palabra. Y de lo que es la palabra exhorta. Tal cual. Ahora, no obstante, si sobrevivimos a todo eso es porque amábamos al Señor, ¿no? Porque amábamos al Señor. Hoy también la iglesia a veces se va del otro lado. Y a veces pareciera que no hay nunca una reprensión, una corrección. Porque el amor comunidad, Claro. queremos ser más Claro. buenos que Dios. Claro. Por eso dije al principio. Tiene que pasar por la palabra, ¿no? ¿Cómo se ejerce? Es alguien que se pone al lado de otro para darle fuerzas, ánimo, aliento. Es aquel que ayuda a salir adelante, a vencer, a alcanzar una meta, a prevalecer en una situación, a no decaer, a intentarlo de nuevo, a perseverar,
a no permanecer en la frustración. En fin, podría aplicarse a todo aquello que alguien procura hacer para fortalecer la vida del otro o su tarea. ¿Eh? Todo lo más difícil. Yo creo que esto es una costumbre de vida. Es una proposición de vida de cada uno. Al menos yo me propuse tratar de ver lo positivo del otro, tratar de animar lo positivo del otro, tratar de dar una palabra de aliento, no pasar por alto el pecado, no estoy diciendo eso, pero trato de ponerme así al lado del otro. No sé si tendré el don de exhortación exactamente, tal vez sí, no lo veo por ahí como esto, pero es una forma de vivir, una decisión de vida, ¿no? Que tomé desde chico, desde adolescente. Pero bueno, eso es algo personal. Y enseñanza ya lo vimos, ¿no? Exhortación, compartir. La palabra griega es metadidomi, que significa repartir, dar parte de, comunicar, compartir, dar, entregar. Es lindo ver en el griego las distintas acepciones que una palabra tiene, porque te amplía un montón la mente. ¿Dónde lo veo? Yo no tengo un diccionario griego, pero me bajé una aplicación, S-Word, se llama S-Word, que tenés la posibilidad de tener todas las versiones de la Biblia y comentarios y diccionarios, versiones de la Biblia donde vos tenés las palabras en griego, y está excelente, es gratuito y realmente les recomiendo tenerlo en sus computadoras. Se refiere a cualquier persona que ha sido dotada por Dios con una sensibilidad espiritual especial para detectar situaciones de necesidad y con la disposición de contribuir de sus propios recursos de manera apropiada. La Nueva Versión Internacional identifica este don como el de socorrer a los necesitados, que era lo que leyó antes Valeria, la versión que leyó antes Valeria. Socorrer a los necesitados. Es alguien que tiene esa sensibilidad de ver la necesidad y ir a suplirla, aún desde su propio bolsillo. Hacer participar a otro de lo que uno tiene, eso es compartir. ¿Cómo se ejerce? Debe hacerse con liberalidad o con generosidad, así lo dice la Nueva Versión Internacional o la Reina Valera 95. La palabra que se usa puede significar sencillez, hacerlo con sencillez, con humildad, con generosidad de corazón, con libertad. Tanto el don de dar como el de servicio son dones base, en donde se apoyan los demás dones y manifiestan el carácter y ministerio de Jesús. Esto es lo que Jesús vino a hacer. ¿Qué dijo él? Entre los reyes están los que ejercen su poder, pero yo no estoy haciendo ustedes. Yo vine como el que sirve, dijo el Señor. Y el don de servicio como el de dar manifiestan el carácter de Jesús. Da tal punto que se dio por completo a sí mismo por amor a nosotros. Amén. Y siempre voy para el otro lado. Presidir. Proistemi. No sé si estará bien cómo lo pronuncié, pero esa es la palabra. Se usan varias expresiones para traducir
la forma verbal que aparece en la frase el que preside, como dice en la versión 95. Entre estas también puede ser el que dirige, así lo dice la NBI, la Biblia de las Américas, el que ocupa un puesto de responsabilidad, dice la versión popular, y el encargado, dice la nueva versión española. Esto es el don de presidir. Yo cuando era chico pensaba que el que presidía era el que dirigía la música, adelante, y estaba, que presidía la reunión. Pero no, esto es mucho más profundo. Es la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo concede a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para establecer, desarrollar y consolidar objetivos o metas del reino de Dios a través de su pueblo. ¿Quién es el que preside en nuestra iglesia? El pastor. Cuando viene a fin de año y nos dice, quiero transmitirle la visión para este año, ¿no? Está fijando una meta, está poniendo un objetivo dentro del reino, está estableciéndolo y nos capacita a lo largo del año para desarrollar y consolidar ese objetivo. Qué importante es que haya dentro de la iglesia alguien que presida. No es cualquier cosa. Uno puede haber alguien que sea pastor, pero no tener el don de presidir. ¿Entienden? Es importante, es un don importante dentro de la iglesia. Puede referirse al carácter cúltico, misionológico, de acción social, relacional o de cualquier orden que requiera dirección o gobierno. No solamente en la iglesia se ejerce. No solamente en la iglesia. ¿Cómo se ejerce? Con diligencia. Si tenés el don de presidir, tenés que ponerte diligente en las manos del Señor para que eso se empiece a desarrollar. Esto a veces lo podés ver en una casa común y corriente. ¿Quién es el que preside? No siempre es el papá, puede ser la mamá. Pero siempre es la persona que organiza, la persona que da las directivas de acuerdo a cada uno. Tal cual. Entonces, es una manera de hacer. Se ve en la familia, se ve en la escuela, se ve en el trabajo, y se ve en la iglesia. A veces se ve en las comisiones barriales, se ve en muchos lugares. Siempre hay alguien que tiene que llevar adelante ¿No es el líder? un objetivo. No es lo que entendemos por líder de alguna manera. Sí, pero no siempre el líder tiene esta visión. Porque, por ejemplo, un caso de ser dirigente era Nehemías. Pero el líder no era Nehemías. Claro. Había un líder que era Zorobabel, que siempre aparece en segundo plano, pero el líder real era Zorobabel. Nehemías era un copero del rey, qué sé yo. Y él fue diligente en decir, vamos a hacer esto. Y fue el que estuvo pinchando al líder, que Zorobabel, que sí tenía el poder político para hacerlo, lo hizo y Dios lo usa también. Y al sumo sacerdote también, pero el que presidía era Nehemías. Claro. ¿Se entiende? Sí. Si hay alguna duda, me dicen. Y vamos de nuevo. Don de hacer misericordia. Es el don de mostrar compasión, o el que ayuda a los necesitados. Muy similar al que vimos antes, ¿no es cierto? No es un sentimiento, sino una acción que se ejerce en favor de otro. Esto es muy importante. Generalmente la misericordia se la ve como un sentimiento. Y es cierto que nos mueve el interior, pero es una acción. El don de misericordia acciona. No se queda con el sentimiento, acciona en favor del otro. Es una expresión que revela el corazón de Dios mismo, quien sintió compasión por nuestras miserias. Este pasaje de Miqueas
Es hermoso, pueden leerlo después. Es la capacidad sobrenatural que Dios da a algunos cristianos para activar su amor a favor de los necesitados a través de obras o acciones que traen alivio y ayuda a los afectados. Me quedo con esto. También se ejerce con alegría, pero no es un sentimiento, sino una acción. El don de misericordia acciona, ¿sí? Acciona. Y eso es importante. Me hace acordar a una frase que aparece mucho en la Biblia que dice que Dios es movido a misericordia, como que tiene esa acción de moverse, y que la misericordia produce algo, ¿no? Movido a misericordia. Dios no solo es movido, en otros pasajes dice que se inflama su misericordia. Sale del corazón porque Él es el dador de los dones, Él tiene todos los dones, todos son de Él, ¿no es cierto? Entonces, Él es movido, se inflama su misericordia y acciona, y Dios acciona, no se queda quieto. Y así es el don que Él nos regala también. Muy bien. Siempre lo voy a hacer al revés. Bueno. Muy bien. ¿Qué hora es? Vamos muy rápido, me parece, ¿no? Muy bien. Vamos bien. Bueno. Yo al final me parece que estoy yendo demasiado rápido bueno. Después, estos fueron los dones, la lista de dones que vimos en el capítulo de Romanos, ¿no es cierto? Pero está en 1 Corintios 12, que abarca en realidad los capítulos 12, 13 y 14, y se refiere a personas dotadas con dones espirituales. Ahora, ahí vemos que hay en la diversidad del cuerpo de Cristo hay distintos dones y cómo estos dones en la diversidad marcan una unidad. Dice, el tema subyacente en este pasaje es el de la unidad de la iglesia en la diversidad de funciones de los miembros. La iglesia de Corinto era una iglesia especial, era una iglesia que tenía dones, que tenía dones y dones fuertes, dones especiales, ¿no es cierto? Pero también esos dones a veces generaban grietas o la forma en que lo expresaba. Y entonces el apóstol Pablo tiene que hablarles, ¿no?, de que aún en la diversidad de la bendición de Dios que le había dado tantos dones a la iglesia, manifiestos, tenían que estar en unidad y no divididos. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios o de servicios, pero quien lo manda el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de todos. Tu don es para provecho de todo el cuerpo de Cristo, no es para provecho solo tuyo. Mi don no es solo para mi provecho. Tiene que estar al servicio del cuerpo de Cristo. Lo que yo soy, lo que hago, lo que Dios me regaló, tiene que estar al servicio del cuerpo de Cristo, porque es para provecho de todos. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo? Como Él quiere. Como Él quiere. El don que vos tenés es porque Él te lo dio, porque Él quiso. Si bien el apóstol Pablo nos dice, anhelen los dones mejores, el que te da los dones
dice el Señor. Siempre, como Él quiere. En todas las cosas, ya lo leí. No es una lista cerrada. El Espíritu Santo puede seguir dando dones de acuerdo a las circunstancias y a las necesidades. A ver, ¿qué quiere decir esto? A veces van a encontrar iglesias que le dicen, estos son los dones, esto está cerrado. Hay otras iglesias que te van a decir, no, esto fue para el tiempo de los apóstoles y chao, ahora nada. Por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Dice, no, el hablar en lengua, no, esto fue para aquella época. No. Los corintios estaban viviendo eso y Dios les habló de esto a través del apóstol Pablo específicamente. Pero hoy aún la lista está abierta. De acuerdo a nuestra necesidad, el Señor puede habilitar dones que no conocemos, que no sabemos, y que se manifiestan por su gracia y por su misericordia, porque Él es dador de los dones y es creativo y sigue edificando a su iglesia. ¿Amén? ¿Se entiende? Sí, sí. Muy bien. Vamos a leer el pasaje, alguien que lo lea, porque en la otra estaba escrito, pero en esta no lo puse. 1 Corintios 12, del 4 al 7. ¿Lo lees, Martín? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Bien. Y lee lo que sigue. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Seguí hasta en la lista de dones. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Muy bien, ahí tenemos la lista y esto es lo que vamos a ir viendo. Hacer misericordia. Esto es lo que vimos antes, ¿no? Palabra de sabiduría. La palabra en griego es logosofía, y se refiere a la comunicación oral de un mensaje o de un discurso lleno de sabiduría o caracterizado por la sabiduría. Logos es palabra, sofía es sabiduría, ¿sí? Implica discernimiento y percepción. Ahora puse estos dos juntos, ¿por qué? Porque es como que estos dones se entrelazan. A veces es difícil saber cuándo es uno y cuándo es el otro, ¿no? Están como entrelazados en sí. La palabra de conocimiento es logognosis, y se refiere a la comunicación oral de un mensaje o discurso en el que se resalta un conocimiento sobrenatural que en muchos casos suele ser oculto. Implica comprensión y clasificación de la información. La palabra de conocimiento. Ambos dones son útiles en la predicación, en la enseñanza, en el consejo, en la liberación, para ministrar sanidad interior,
para conocer lo oculto, para testificar de Cristo, para pastorear, para discipular, para dar entendimiento de las Escrituras. A ver, a veces te toca hablar con alguien y de golpe el Señor te trae algo a la mente, te trae algo, y entonces orás por la persona y orás en la dirección de esto que el Señor te mostró, o le preguntás, o te muestra algo y la persona, pum, se quiebra, abre el corazón y te da la oportunidad de ministrarla, de ayudarla, de aconsejarla. Este es el don que puede ser palabra de sabiduría o palabra de conocimiento. No siempre está presente en las personas, pero hay que prestarle atención al Espíritu Santo. Hay que prestarle atención. Porque cuando uno tiene la disposición de conocer al Espíritu Santo que habita en nosotros, Él nos habla y nos va mostrando. Y muchas veces estas cosas se resuelven o se descubren a fuerza de prueba y error. Cuando el Señor te dice tal cosa y vos no le diste importancia y después te das cuenta que lo que el Señor te dijo era eso. Eso es una palabra de conocimiento que el Señor te está revelando. Y hay que prestarle atención. Quien tiene el don tiene esto desarrollado y se da cuenta de esto. Cómo se ejerce o cómo opera son ocasionales, de origen y voluntad divina, y jamás, y lo puse remarcado, deben sustituir el estudio conveniente de la Biblia. Jamás. La palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, también vienen por lo que vos conoces de la palabra. Cierta vez una persona me estaba diciendo algo, ¿no?, que era bíblico. Y sin embargo el Señor me trae a la mente, esto es sabiduría humana y diabólica, como dice Santiago. Humana, terrenal y diabólica. Y yo ¿viste? Y digo, ¿qué pasó? ¿Viste? Y lo guardé para mí. Y el tiempo me mostró que lo que me había dicho el Señor era tal cual. Ahora, la persona en su momento habrá estado en su carne, estaba en su día malo. Pero el Señor me lo mostró. ¿Tengo el don? No, es ocasional. Es ocasional. No puedo decir que tengo el don, o tal vez sí, qué sé yo, no sé. Es ocasional. Es ocasional, de origen y voluntad divina, pero jamás tiene que reemplazar el estudio de la palabra. Son cosas que obviamente te pone el Señor, las decís, no estás consciente en el sentido de decir, no escribir una cosa rara y empezás, ni cambiaste el tono de voz, ni lo que decís lo que tenés que decir. Pero muchas veces cuando eso se malinterpreta, ahí es esa última oración que vos ponés, son ocasionales, es ocasional, uno tiene que entenderlo también, porque después muchas veces se utilizan y empiezan a formar doctrinas y derivan en aberraciones doctrinales que... O se idealiza la gente, Dice, este tiene, y viste, entonces te dicen, vos levantá la mano y ponete el codo así, y la cabeza así, entonces va la persona y lo hace porque dice, este tiene palabras, y entonces se idolatriza a la persona, ¿no es cierto? No. Por eso todo, Claro, por eso todo hay que pasarlo por la palabra de Dios. Cuando yo les daba este ejemplo, ¿qué me vino a mí a la mente?
Un texto bíblico. Un texto bíblico. ¿No? Que me marcó y me marcó mi vida también. ¿No? Porque me enseñó algo del corazón de Dios que el Señor me estaba cuidando, me estaba hablando a mí. Es que el Espíritu Santo te alerta. Tal cual. Realmente vos estás basado en la palabra, el Espíritu Santo te Tal alerta. cual. Tal cual. Así que bueno, es lindo estudiar los dones, ¿eh? Es lindo. Me apasiona preparar esta clase. A ver si le di. Sí. Bien, vamos todavía. Lo hice bien. Palabra de conocimiento al mouse. Hay veces que uno puede decir pavadas también. Bueno, fe. La palabra en griego es pistos. Se traduce como fe y se refiere a la respuesta de confianza y entrega a la revelación de Dios en Jesucristo como el medio de salvación. En este sentido, fe es algo que tiene todo creyente y debe caracterizarlo. El único don que aparece en la lista de los frutos del Espíritu Santo es la fe, justamente, en Gálatas 5, 22 y 23. Aunque allí algunas versiones lo traducen como fidelidad. En este caso el término se refiere a una fe extraordinaria, capaz de mover las montañas. Y ahí tiene un montón de pasajes. Es decir, la fe que hace posible obras poderosas. Ahora, quiero que pensemos en esto. ¿Quién habita en vos? Cristo. Cristo, ¿a través de quién? El Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. ¿Quién es el dador de los dones? Cristo. ¿Quién es el dueño de los dones? Dios. Entonces Él nos da. Esto dice, todo creyente, dice, debe caracterizarlo todo creyente, a todo creyente. Sin duda tenemos fe. Ahora, si piensan, por ejemplo, un ejemplo muy práctico, ¿no? Los discípulos en la barca, la tormenta, la madrugada, de noche, viene el Señor, es un fantasma, y dice, no teman, yo soy, y salta Pedro y dice, si sos vos, mandá que yo vaya, y dice, vení, y Pedro sale, eso es fe. Eso es fe. Aunque después mira al costado y se empieza a hundir y el Señor lo agarra y le dice, hombre de poca fe. Pero ninguno de los otros se salió de la barca, quiero decirle. Pero igual sigue teniendo. Igual sigue teniendo. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que en la fe pasa por creerle a Dios, no solamente creer en Dios. Claro, creerle a Dios. Creerle a Dios. Bueno, ahí yo puse esto. ¿Cómo se ejerce o cómo se opera? Porque yo les pensaba preguntar, mira, ahí empezó a soltarlo. En realidad soy un queso armando un power, ¿no? La idea era que esto vaya saliendo a medida que... Y yo me digo, me voy a volver loco. Entonces lo dejé así, ¿no? Pero es creyéndole a Dios, creyéndole a sus promesas. La fe se aprende, se ejerce, se acrecienta creyéndole a Dios. Y en esa espera, no fluctuar en lo que hemos creído. Tal cual. Creyendo en su palabra y creer es esperar. ¿Qué dice la palabra que es la fe? Es la certeza De lo que se espera, de lo que no se y la convicción de lo que no se ve. Hay veces que nos es difícil. Hay veces que nos es difícil. Pero todos estamos capacitados en este aspecto. O sea que está bien, la palabra fe es para nosotros todo uno y si vos vas a las diferentes aplicaciones y usos son totalmente diferentes. Y en este caso, que es un don, es una fe especial para algo determinado especial.
no todos lo tienen y muchos se frustran. Y esto estuvo bastardeado. ¿Por qué? Porque de algunos lados agitan el hecho de decir, si no haces tal cosa, no tenés fe, entonces Dios no está con vos. Entonces es como que eso empieza a martillarte la cabeza y llega un momento de decir, te frustras. Yo siempre pongo el ejemplo mío de chico. Cada vez que lo voy a contar me acuerdo exactamente dónde lo hacía. Y yo me frustraba, yo estoy hablando de que tenía 7 años, 8, no más de eso. Yo había leído de que si uno tenía fe como un grano de mostaza, le iba a decir a un árbol que se... Sí. Y yo pasaba por el mismo arbolito todos los santos días de Dios y le decía, y el árbol sigue estando ahí, está enorme ahora. Estamos hablando de 46 años antes. Entonces, ¿qué pasaba? No tengo fe. Y lamentablemente yo después dije, no era por otro lado. Pero muchos cristianos viven como yo cuando tenía 7. Claro. Lamentablemente, cuando uno leas algo que es especial y no depende de lo que vos quieras o digas, sino de lo que Dios o que... No, para la voluntad de Dios, ¿no? Porque claro. uno puede tener, yo pienso por ahí, porque quizás a algunos nos ha tocado de cerca, el tema de una enfermedad. Y uno ora por la persona. Pero no es que uno, y poner a la persona aparte, porque es la voluntad de Dios, pero no es que uno no tuvo fe. Sí, No, sí. la fe la tenemos, pero después también está la voluntad de Dios. No, y en eso está, por ejemplo, el apóstol Pablo como ejemplo, ¿no es cierto? Donde dice, 3 veces oré, y él tenía donde sanidad, resucitaba muertos, sanaba gente, sin embargo él no se sanaba, ¿le faltaba fe? No. Pero bueno, Dios no quiso. Hay el testimonio de una persona que ya no está entre nosotros porque partió, pero si ustedes conocen el testimonio de Joseph, Sí. el testimonio de Joseph, a dónde lo fue a buscar su papá y lo que hizo para rescatar a Joseph, eso es fe. ¿Quién es yo? Porque Joseph es el muchacho morochito que toca a veces la batería, tocó el domingo la batería. El papá falleció hace un año y medio, menos de un año y medio. Ya estaba muy enfermo. Pero miren, si no conocen el testimonio, siéntense con Joseph y pregúntenle, contame, ¿cómo es tu vida? Contame, ¿de dónde te sacó el Señor? Se le van a caer las medias, y van a darle gloria a Dios por lo que es el testimonio de lo que ese hombre hizo. Si no, busquen en el Instagram de Joseph, hay testimonios, cosas que le escribió a su papá maravillosas. Ese era un hombre que tenía la fe en marcha. Maravilloso, ¿no? Tenemos testimonios acá, al lado nuestro, de gente que puso la fe en marcha y nos puede pasar a yo nosotros. creo que todos tenemos un testimonio de eso, por más que por ahí la respuesta ha sido diversa a lo que nosotros creíamos. Tal cual. Yo creo que todos, si recapacitamos en nuestras vidas todo eso y por ahí damos finito, cosas que en su momento no lo vimos y por ahí oramos y quizás después pasó, pero después el Señor contestó y después respuestas obviamente no más inmediatas, pero todos debemos tener alguna de no tener citadores. tal cual. Bueno, vamos a ver. Mira que son y media, que ganan unos cuantos dólares. No nos falta tanto. ¿Se agarra? ¿Qué pasó? Me fui para atrás. Palabra de sabiduría de fe. Dones de sanidades. ¿Son y media ya? ¿En serio? Bueno, son imparticiones del Espíritu de Dios. Llama es la palabra en griego. Son imparticiones del Espíritu de Dios que a manera de adelanto expresan la promesa de total redención de nuestro cuerpo. Se expresa en plural porque pueden ser diversas. Dice dones de sanidades. No son un fin en sí misma, sino solo señales de gracia y misericordia de Dios de lo porvenir. Son primicias, adelantos de la plenitud del reino de Dios que disfrutaremos. O sea, es un adelanto. A veces el Señor quiere aplicar
a través de una sanidad milagrosa, ¿no? Pero esto no es para que se gloríe la persona que oró o el que fue sanado. Esto es para que Dios se lleve la gloria de verdad. Es la facultad otorgada por Dios en el cuerpo de Cristo a algunos de sus miembros, de tal manera de capacitarles para que actúen como canales de su compasión y amor, anunciando el establecimiento final de la plenitud de su reino por venir. A que no saben quién escribió toda esta frase. ¿Cómo se ejerce o cómo opera? Es una expresión de la voluntad de Dios. Y a veces el don de sanidad uno no lo tiene, pero Dios en un momento determinado te da para ese preciso momento el don de sanidad. Nosotros teníamos un profesor acá en el seminario que él contaba que en ese momento estaba en otra iglesia, no estaba acá, y el pastor lo mandó a orar por un enfermo que estaba en terapia. Entonces él le dijo, no, yo la verdad, no, tenés que ir, no tengo otra persona para mandar, Dios te va a usar, estoy seguro. Entonces oró por esa persona en terapia, dice, y la verdad que yo me sentía como que, dice, pero oré tranquilo, dice, lo que pasó es que cuando yo dije, bueno, ya está, ya oré, dice, me di vuelta y lo desenchufé de todo lo que tenía puesto, dice, sí. Y llamé con urgencia a la enfermera, dice, y salí, y afuera estaba la familia, ¿no? Y entonces lo saludé, dice, y no quería saber ni que me llamaran de la iglesia. Al día siguiente lo llama el pastor y si tenía miedo de contestar el teléfono porque dije, este hombre se murió. Chao, claro. Chao. Entonces, le dice, no me digas nada. Le dijo, apenas oyó la voz del pastor, le dijo, no me digas nada. Dice, sí, te tengo que decir, te está buscando la familia. Dice, cuando me dijo eso me paralicé. Dice, porque lo maté. Y entonces le dice, te está buscando la familia para agradecerte porque vos te fuiste y a los 20 minutos reaccionó, está bien, ya le van a dar el alta. No. Okay. Ahí comprobé que... Más que fue un milagro realmente, ¿no? Comprobé que el espíritu se puede pasar en un determinado momento con ese don. El Señor en algunas ocasiones ha orado por personas que se han sanado. Y no me enteré en el momento, me enteré mucho después. Y gloria a Dios por eso, ¿no? Pero no considero tener don de sanidades. Pero a veces Dios nos usa de esa forma. Operaciones de milagros. Energema dunamis. La palabra traducida significa energías poderosas, literalmente. Esto hace referencia a energías poderosas que, excediendo las leyes físicas o naturales y no sujetas a estas, actúan sobre la naturaleza de las cosas creadas, ya sean seres vivos u objetos, como así también en sucesos o circunstancias, alterando aún el orden de lo temporal. Muchas veces vemos el milagro en parte de sanidades, pero no solamente el milagro, a veces pasa sobre otras cosas. Tenemos claro el ejemplo de Jesús cuando fue a las bodas de Caná, ¿no es cierto? Por supuesto, las sanidades son milagros, pero la expresión que aparece aquí incluye una gama más amplia de obras milagrosas y debe abarcar todos los demás tipos de actividad sobrenatural fuera de sanar los enfermos. La Biblia está llena de estos ejemplos. Cómo se ejerce y cómo se opera es una expresión de la voluntad de Dios. Él desea que toda la atención se concentre y la reciba a su Hijo. Profecía. Profecía es el único de los dones que aparece en las 5 listas de Efesios 4, Romanos 12, 1 Corintios, en las distintas partes. Además de lo dicho acerca de la profecía en la consideración de las listas de Efesios y de Romanos, a la luz del contenido de 1 Corintios 14, se puede agregar aquí lo que dice el Gordon Fee, que es un teólogo. Este don constaba de mensajes espontáneos
inspirados por el Espíritu, que se daban oralmente en la asamblea congregada y cuyo propósito era la edificación o aliento de la comunidad. Y se entendía claramente que aquellos que profetizaban estaban en dominio de sí. Tenemos que tener en cuenta esto, que en aquel tiempo no tenían la palabra escrita. Entonces la profecía muchas veces era muy importante en cuanto al andar de la iglesia. No es lo mismo para nosotros, que tenemos la palabra escrita. Y hay algo que está bueno de lo que en esta frase que dice que estaban en dominio de sí. Tal cual. En ese momento se podía confundir claramente con cualquier oráculo, cualquier agorero, sobre todo en el mundo griego, era lo mismo que ir a consultar a la pitonisa del oráculo de Delfos, daba exactamente lo mismo. Y eran generalmente, estaban drogados, sí, o sea, no es que estás en trance ni cosas raras, sino que vos sabés plenamente lo que y traes ese mensaje. Tal cual. Dice la palabra que la profecía está sujeta a los profetas. Están en pleno dominio de lo que dicen, conscientes de lo que dicen. No hay forma. Discernimiento de espíritus. Es la habilidad que da el Espíritu de distinguir el Espíritu de Dios, de distinguir el Espíritu de Dios del espíritu demoníaco. También evalúa el mensaje inspirado y nos advierte de ser engañados o desviados de la verdad por quienes se endilgan ser representantes de Dios y descubre una doctrina incorrecta. Esto es el discernimiento de espíritus, es importante. Descubre las intenciones ocultas de hermanos que erran en sus propuestas espirituales. Nos advierte del peligro a ser deslumbrados por operaciones prodigiosas que no vienen de parte de Dios. Mira, en una iglesia hace muchos años que yo me congregaba, había una chica como que siempre tenía un mensaje en lengua y la iglesia quedaba en silencio. Y había en un momento dado un hermano que sí tenía discernimiento de espíritu. Entonces se fue al lado de ella, la agarró y la fue llevando afuera del templo. Y estuvo hablando con ella, diciéndole que eso no era del Señor, que eso tenía otra connotación, que venía de otro lado, que no era, y estuvo orando, le estuvo ministrando y nunca más dijo nada a esa chica. O sea que es importante, y sobre todo en las iglesias muy pentecostales, que todo eso lo tienen arraigado de una manera muy, pero muy fuerte, de que no todo lo que se dice realmente es el Espíritu Santo hablando en lenguas, ¿no? Las no conocidas. No solamente en lenguas, a veces lo que se dice muchas veces. El discernimiento de espíritu te marca la intención. Como la chica que tenía espíritu de adivinación, que Pablo... Tal cual. Fíjate que Pablo no lo hace inmediatamente. De varios días. Después de varios días de estar, es como que Pablo se da cuenta y dice, esto no viene de Dios. Pum, la reprende, la libera y después se le viene todo el lío que se le vino, ¿no es cierto? Claro. Había un espíritu Dicen que acertaba sucio. en lo que decía. No, decía cosas reales. Claro. Se le fundió el negocio Claro. A ver, siempre hay que evaluarlo. Sería aplicable el no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal, como le dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 19. Siempre, toda palabra hay que examinarla, hay que pasarla por el manual. Yo no traje mi Biblia, no queda bien pasarla por el celular. Hay que pasarla por la Biblia, ¿sí? Para ver, para corroborar. Dice la palabra que en Hechos que los cristianos de Berea iban y miraban en la ley
todo lo que el apóstol hablaba, ¿no? No está mal, es más, ese es un ejemplo recontra práctico, que tendría que ser casi normativo. Ahí cuando dice los sacerdotes del peligro de ser deslumbrados por la operación, pero está lleno de grandes predicadores que siempre apuntan a eso, que hay emocionalidad, ¿no? Entonces, qué bueno que es Dios, ¿no? Porque si nos ajustáramos al Antiguo Testamento, más de 4 estarían apedreados. Más de 4 estarían abajo de una montaña de piedra. Porque dijeron barbaridades, Claro. púlpitos masivos, y ninguna de todas esas, o sea, está bueno hacer tiro al blanco, pero vos tenés que fijar un objetivo y tratar de pegarlo, no empezar a disparar a voleo y después empezar a marcar redondelitos alrededor para, hice el ángulo, no. Y eso es lo que hacen muchos. Claro. De esto. Entonces, eso de discernir de los espíritus muchas veces, no, ¿cómo vas a juzgar? No estoy juzgando en el sentido condenando a nadie, estoy juzgando lo que está diciendo y no me cierra. Si ya empieza, las cuentas tienen que estar claras y en ese sentido Dios es bastante matemático. Si por algún lado nos cierra la cuenta, no inventemos contabilidad creativa para ver, bueno, lo acomodamos, no acomodamos nada. Es claro, el Señor en eso. Tal cual. Hay cosas que nos traen paz al corazón. Cuando no nos trae paz al corazón, algo pasa. Tal vez el discernimiento de espíritu está obrando. Ahí va. Bueno, género de lengua. Ya lo vi, ¿no? No. No, está bien, no lo vimos. Géneros de lengua, diversas clases de lengua, como dice en las distintas versiones. Es un don controversial. Se trata de un discurso inspirado por el Espíritu. El que habla no está en éxtasis o fuera de control. Es inteligible, o sea, nos entiende tanto para el hablante como para los oyentes. O sea, tanto el que habla como el que oye no entiende nada, pero se dirige básicamente a Dios. Y trae una gran paz en el interior de quien lo ejerce, digamos. Debe ser precedido únicamente por el amor. ¿Cómo se ejerce? Es por voluntad de Dios y debe hacerse decentemente y en orden. Que no haya más de 2 o 3 que hacen uso de este don, que lo hagan por turno, no todos al mismo tiempo, que haya siempre un intérprete y si no hay intérprete, que se practique en privado. Eso es clara la palabra de Dios. Vas a escuchar en algunas iglesias donde y es un desastre y nadie entiende nada. Seminario, o sea, interdenominacional, pero raíz pentecostal, uno de los profesores que yo tuve era en este sentido muy cuidadoso con esto, ¿no? Y él decía, me tienen cansado, lo diga Bilibili. Claro. No diga Bilibili, porque claro, vos tenés que hablar en lengua, entonces repetí conmigo, diga Bilibili, todo hablando pavada. Entonces, Claro. Él decía, eso es una locura y está arrastrando a la iglesia de controles que después van a salir carísimos. Hay iglesias que dicen que la manifestación fehaciente de la llenura del Espíritu, del bautismo del Espíritu, es el hablar en lengua. Hermano, esto no es así. No es así. Podés estar bautizado en el Espíritu Santo y no hablar nunca en lengua. Con respecto a eso, bueno, yo estuve en una iglesia donde esto sucedía y era una situación bastante confusa. Y ahí me llevó una reflexión, ¿no? De que yo un día digo, pero ¿qué pasa con los hermanos que recién llegan, no? Porque hasta puede generar en la persona que está recién convertida o que está buscando a Dios, en realidad lo puede llevar a confusión o a decir, acá están todos locos, lo digo con respeto. Bueno, eso es lo mismo que el apóstol Pablo dice. Pero era muy confuso. El apóstol Pablo dice esto. Si todos hablan en lengua, si llega uno a ustedes, ¿no dirán que están todos locos? Dice el apóstol. Así que bueno. Leyendo el libro cuando llegaba a esta parte, me acordé que en una oportunidad Mariana, mi nieta,
llevó a una amiguita del colegio a una reunión. Porque hacíamos primero algo especial para los chicos. Tenía 12 años Mariana. Yo creo que esa chica nunca más vuelve a una iglesia. Claro. ¿Por qué? Porque ese día se desató todo. Claro. Se manifestó una persona. Empezaron a hablar todos en lengua. Gritaban esa pobre criatura mirada. Están todos locos. Dios tendrá misericordia sin duda. Vamos a seguir porque tenemos que terminar. Géneros de lengua, diversas clases de lengua, lo que vimos recién, y lo había discernimiento de espíritu. No, vamos para el otro lado. Interpretación de lengua, ahí está. Tiene que ser para atrás tiene que ser. Bueno, en este contexto probablemente signifique articular para beneficio de la comunidad lo que se ha dicho el que habló en lenguas. Es la capacidad divinamente otorgada para hacer inteligible las declaraciones del que está hablando en lenguas. ¿Cómo se ejerce o se manifiesta? Es por voluntad divina. No es mera traducción. Y no es mera traducción. No, tal cual. Porque muchas veces viene uno y yo digo una cosa y vos venís y mandás fruta. Claro. Y no fruto del espíritu, fruta. Claro, demanda fruta. Nota, 1 Corintios 12:11 dice: todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Podemos estar agradecidos de que el espíritu mismo supervisa la administración de los dones carismáticos. Él no ha delegado la autoridad de distribución a ningún otro. Amén. La lista de 1 Corintios 12:28 vuelve a nombrar los dones, pero vamos a ver los que no vimos. Ayuda. Es ayudar, asistir, auxiliar a alguien. Generalmente se refiere a la asistencia divina. En los papiros se usa para referirse a la ayuda que se pide a un rey. Puede indicar un don semejante a los de servicio, al compartir y al hacer misericordia de la lista de Romanos. ¿Cómo se ejerce? Igual que los dones mencionados, con alegría, con liberalidad, con disposición, mirando a quien tiene necesidad. Y administraciones. Kubernesis es un término de uso marítimo y es administraciones. Significa timonel, piloto, es el sentido de dar guía y orientación a alguien. Es probable que se refiera a dar un consejo sabio a la comunidad entera y no simplemente a individuos. Puede tener relación con el rol de dirección o liderazgo abarcado por el don de presidir y de dirigir. Está relacionado con gerenciar la visión de la iglesia, ajustándola a sus recursos materiales, humanos en la concreción de metas, objetivos previstos para el cumplimiento de dicha visión. Si no hubiera un don de administración en nuestra iglesia, no hubiéramos podido ayudar al Bajo a comprar su terreno, a la construcción de San Fernando, mandar distintos misioneros y apoyarlos. ¿No es cierto? No podríamos ser una iglesia misionera de la forma en que estamos siendo como iglesia. Es importantísimo que haya don de administración. Tiene que ver con el orden, ¿no? Dios También, tal cual. ¿Cómo se ejerce? Con la gracia y habilidad que Dios da a quien elige para esta tarea. El don de administrar hace de los tiempos de dificultades tiempos de oportunidades. Una administración eficiente en el poder del Espíritu Santo posibilita la expresión de la prosperidad de Dios en la vida de su iglesia. Y vamos medio rapidito, pero ya terminamos. Conclusión. Lo que debe interesar a cada creyente es llegar a descubrir cuál o cuáles son los dones con que el Espíritu lo ha capacitado y cómo puede usar estos dones en su ministerio. Un pastor ha dicho que a veces piensa que los hermanos sentados en los bancos en el templo son como regalos no abiertos. Son regalos de Dios a la iglesia para su ministerio, pero no han sido abiertos y puestos en uso. Con frecuencia, las personas dicen que no saben su don. Yo sé
seguro cuáles dones tengo. Y hay algunos que están ahí, claro, ¿no es cierto? Lo importante es que vos empieces a trabajar con el Señor y decir, ¿cuál es el don? ¿Cuáles son los dones que tengo y que tengo que ponerlos al servicio? Que tengo que habilitar para edificar el cuerpo de Cristo, porque los dones están para esto, para edificar el cuerpo de Cristo. Y por supuesto que uno es el más bendecido. Una pequeña ayuda para descubrirlo: examinar lo que uno siente, la inclinación propia. Examinar lo que personas que son espiritualmente maduras observan de nosotros cuando ven la presencia de dones en nosotros, de los cuales no nos hemos dado cuenta. Examinar qué es lo que resulta del ejercicio del don. ¿Tengo resultados cuando estoy haciendo determinada cosa? Cuando oro por otro, ¿se sana o se muere? Si se muere es don de sanidad no tengo. ¿Entienden? Pero hay que ejercerlo, ¿qué va a hacer? Hay que si no oro, no va a pasar nada. ¿Entienden? Yo puse un ejemplo extremo, pero en realidad hay que ponerse en marcha. Pero uno tiene que saber que hay cosas que están lejos y hay cosas que pueden ser el lugar donde Dios puede manifestarse en mi vida. La prueba final de la presencia o no de algún don son los resultados espirituales que resultan del ejercicio del mismo. Por lo tanto, si uno siente que tiene un don espiritual, debe poner a prueba el ejercicio del don en el ministerio y confirmar así efectivamente que ha sido capacitado para el ministerio. Amén. Hay que ponerse en marcha. Hay que ponerse en marcha. Hay que orar, hay que pedirle al Señor, hay que averiguar, hay que escuchar lo que el otro hermano dice cuando vos estás haciendo un determinado servicio, cuando orás por otro, cuando lo visitaste, cuando le proveíste, cuando te está hablando, hay que prestar atención. Hay que estar abierto la mente al Espíritu Santo, porque constantemente el Espíritu Santo nos habla. Constantemente. ¿Amén? Amén. ¿Oramos? Papá, muchas gracias por regalarnos los dones. Muchas gracias por tenernos en cuenta de esta manera impresionante, Señor. Y hay tanto más que todavía no dijimos y lo decimos muy rápido. Señor, sos precioso, hermoso, y nos pusiste en tus planes para engrandecerte, para mostrar que sos nuestro Dios. Te damos muchas gracias por tenernos en cuenta y por regalarnos tantas cosas preciosas. Permitinos, Señor, usar para tu gloria todos los dones que nos diste. Señor, descubrirlos y ponerlos al servicio tuyo y de tu iglesia, para tu honra y gloria. Señor, ayúdanos a transmitir todo este bien. Y Señor, queremos pedirte que en la próxima clase, que empezamos otra materia, nos concedas el que muchos más quieran venir a aprender de tu palabra. Te amamos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.